Bien, en este día quiero hablar sobre el capítulo 12 de el libro de Mateo. Ya he estado haciendo otros videos que vienen desde el capítulo 1 y en este día quiero hablar sobre el capítulo 12 de Mateo. Mi nombre, para los que no saben, es Jorge Rosales y el Señor nos ha puesto a predicar la palabra, a enseñar la palabra. Y en este día quiero recordar que nuestro ministerio es llamado Palabra de Vida, porque la palabra tiene que ser palabra de vida. Y en este día estamos hablando sobre Mateo. Una de las cosas que aparece en Mateo es de principio que el Señor Jesucristo les dijo sobre el día de reposo. Y dice así la palabra en Mateo capítulo 1 y verso 1 en adelante, hasta el versículo 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído que lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entraron en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les es lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no habéis leído en la ley cómo es que el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y esta es la plática, de ahí comienzan más cosas a manifestarse. Lo cierto es que estas personas estaban en completamente una actitud de ley basados a reglas. Y en realidad Dios hizo las reglas con el fin de darnos dirección. Es importante entender esto porque Dios es el que nos cubre con su sangre, Dios es el que nos guarda con su sangre. Porque es importante entender que Dios hizo las reglas con el fin de mostrarnos la verdad de lo que Él quiere. Y la verdad de lo que Él quiere es que nosotros nos concentremos en Él. Entonces Dios educó a su gente, Dios educó a su pueblo a través de reglas, de formatos, de símbolos. Y cuando se fue acercando el tiempo de su venida, o el fin del tiempo de la enseñanza para el hombre, Él fue reduciendo la idea principal de todo lo que significa y el motivo de todos los mandamientos. Que aquí enseguida el Señor le dice: ¿saben qué? Ustedes, si supieran lo que significa misericordia quiero, entonces no estarían tan preocupados por las reglas, porque estas personas están más preocupados por las reglas que por el motivo principal de toda la palabra, que es el hacer bien a los demás. Porque precisamente en el verso 9, esto fue una manifestación que aconteció porque se le acababa de atacar al Señor a causa del día del reposo. Así es que el hecho de que los discípulos hayan estado comiendo espigas en el verso 1 no fue una casualidad,
fue ya un punto en el cual Dios ya tenía predestinado todo ese capítulo, toda esa trama para poder dar esta enseñanza y que llegara a nosotros hoy, pero a la misma vez que fuera también para ellos una enseñanza para los que lo entendieron, y esperemos que algunos sí lo hayan entendido, si no es que nomás fueron los discípulos del Señor, y nosotros que se supone que debemos de entender también, porque Él les está diciendo, enseguida en el verso 9 les dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había uno que tenía la mano seca. Y preguntaron a Jesús para acusarle, ¿es lícito en el día de reposo sanar a este? Él les dijo, que hombre de vosotros que tenga una oveja y si cayere en un hoyo en el día de reposo no le echa mano y la levanta. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y se fue y le fue a restaurar la mano como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo y querían destruir. Ellos estaban molestos porque él estaba atacando sus reglas. Cuando debían de entender que las reglas de Dios eran con el fin de enseñarles y educarles a respetar a Dios. Entonces, si tú, por ejemplo, vamos a decir, quieres que un ganado se vaya hacia otro lado, hacia otro potrero, hacia otro lote, pero el ganado está esparramado y tú quieres empezar a juntar el ganado, para pasar al otro lado del otro lote puedes hacer un par de cercas, una cerca a un lado, otra cerca al otro, con el fin de que el ganado aprenda a pasar al otro lote. Pero una vez que el ganado aprende a caminar y hace un camino con su andar por ese lugar, tú ya no necesitas precisamente la cerca, no le pones tanto atención a la cerca, porque lo importante no es la cerca, sino que el ganado vaya al otro lote. Entonces, Dios nos pone reglas con el fin de que entendamos y comprendamos por dónde debemos de caminar, no porque las reglas precisamente sean las más importantes, sino el camino por donde debemos de andar. Entonces, mucha gente se pasa arreglando y viendo mucho las cercas, pero no está caminando hacia donde se debe de caminar. Es muy importante entender lo que Dios quiere con los mandamientos, no solamente los mandamientos mismos. Y todo lo que Dios quiere con los mandamientos es que nosotros lo volteemos a ver a Él, lo sigamos a Él y le obedezcamos y nos entreguemos a Él de todo corazón. Eso es el fin de todas las reglas y mandamientos que, por cierto, en el cielo muchas de las cosas que cuando lleguemos a Dios o cuando estemos con Dios, muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo aquí no van a existir. No va a haber dos sexos, va a haber solamente, vamos a ser como los ángeles. Hay cosas que no se van a necesitar en el cielo, pero sí vamos a entender una sola cosa: a Dios se le respeta y se debe de pensar como Él. Y si hay un pensamiento, una idea, algo en nosotros que sabemos que no está agradable delante de Dios, nosotros la debemos de eliminar de nuestro pensamiento y sentimientos. Entonces, lo que quiero decir con esto es, Dios lo que quiere es educarnos a serle leales a Él, no a los formatos que Él hizo, porque Dios hizo formatos para que pudieran los hombres seguirlo a Él, ir hacia donde Él está.
Pero la gente desafortunadamente se queda viendo los formatos, se enamoran de los formatos, se enamoran de los símbolos, se enamoran de las reglas, pero el punto no es enamorarse de las reglas, porque eso es algo sin sentido. El punto es enamorarse del Dios que hizo las reglas. Las reglas son buenas, por supuesto, pero lo importante es enamorarse del Dios que hizo las reglas. Ese es el fin de todo el asunto. Entonces, el Señor les está diciendo, lo más importante, hay alguien más importante que las reglas. Y ese está aquí para... Más adelante en el verso 41, habla de Jonás. ¿Ya? Y dice que los hombres de Nínive se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y dice, hay alguien más importante que Jonás en este lugar. O sea, el Señor estaba ahí. Y luego dice, y la reina de Saba, luego en el 42, dice, la reina de Saba vino desde muy lejos para oír la sabiduría de Salomón, digo, porque el enfoque dice, vino a oír la sabiduría de Salomón. Y dice, hay alguien más importante que Salomón en este lugar. Entonces lo que estaba diciendo es, lo más importante es que aprendan a obedecerme, a hacerme caso. Lo más importante es que me reconozcan, que yo pueda ser realmente su padre y me puedan amar como amigo, como padre. No que ustedes estén viendo las reglas que se pusieron. Porque es importantísimo. Lo más importante es la persona de Dios, Dios mismo, no lo que Él instituyó, porque lo que Él instituyó es bueno para poder llegar a Él, pero no es el enfoque, y ese es el punto. Dios les bendiga y Dios les guarde.